De nuevo, con ustedes, buenas noches. Estamos comenzando en Pasión por lo Nuestro, hoy de forma especial y el viernes que viene también de forma especial. A partir de miércoles de ceniza ya retomaremos nuestra sintonía, retomaremos nuestro plató y todos los programas y todos los invitados que nos quieran, que acepten nuestra invitación para contarnos su Semana Santa, porque hasta Domingo de Resurrección estaremos hablando de nuestra gran fiesta. Esta noche, de forma especial, también, como digo, estamos hablando con Antonio del Carmen López Martí. Hace unas fechas introdujo una conferencia en la Casa de la Cultura donde presentó una nueva historia, una nueva versión de lo que es la llegada o lo que ha sido la llegada del tambor a Hellín, hasta el punto de que en primer lugar nos lo presenta como que el tambor entonces era un instrumento llamado atambor, y él esa palabra la está utilizando esta noche en muchas ocasiones. Es complicado ahora decirle al hellinero que el tambor de siempre se llama o se llamaba atambor. La forma en que ha llegado aquí, él ya nos la ha dicho, en 1483 ya están por ahí las primeras escrituras, hace ya 540 años aproximadamente, las primeras escrituras donde se va conjuntando ya la palabra atambor con el nombre de Hellín. Antonio, hay una pregunta que yo... Bueno, Hellín es un poco después, 1569. Sí, bueno, más o 67, menos. sí. 400 y pico, sí, 500 sí. Años. Pero en fin, ya se escucha, ya se relaciona el tambor con Hellín. Antonio, ¿has tenido alguna respuesta de los historiadores de Hellín después de aquella conferencia? Hombre, yo he hablado con mi querido amigo Juan Francisco Jordán Montes y le he contado todo esto y se ha fascinado. Él había estudiado el tambor desde el punto de vista antropológico, un trabajo muy digno, magníficos, pero desde el punto de vista de la antropología. Nosotros lo hemos estudiado desde el punto de vista de la musicología y de la historia de la música y de la historia de España. Es otra forma de abordarlo. Yo me he acercado a tambor, a la caja de pelea o al tambor como musicólogo y como historiador. Afortunadamente, pues tuve en su momento la oportunidad de conseguir esa licencia en el doctorado de investigador y todos esos conocimientos que me enseñaron, entre otros, don Francisco Beas o don Juan Torres Fontes, los he puesto en práctica en esta investigación. Y así lo he tratado. O mi profesor catedrático, don Emilio Casares, en la musicología, ha seguido las técnicas propias de la musicología y de la historia para... Pero, Antonio, y con lo tranquilos que seguramente somos los hellineros pacíficos y demás, ¿cómo hemos adoptado de forma tan prominente un instrumento de guerra para nuestras costumbres? No éramos tan pacíficos. De hecho, si leemos las relaciones topográficas de Felipe II de 1575, para empezar era una villa, fortaleza, castillo. Aparte luego tenemos testimonios de que con Pablo Pinero se van 150 infantes o peones más 15 caballos a esa guerra. Luego, por otro lado, tenemos un montón de viudas de gente de Hellín muertos, ¿no? Pacífico quizás hemos ahora, pero no podemos hacer presentismo histórico, que eso significa que no podemos, siendo ahora pacíficos, decir que siempre hemos sido pacíficos en el pasado. No, en su momento era un pueblo muy batallador. ¿Por qué tenemos un brazo armado en nuestro escudo? ¿Por qué tenemos leones, castillo? 1411 realmente y 1483 son dos fechas que están muy lejos de nuestros tiempos, ¿eh? Estamos hablando... Depende, cuando has visto los documentos no están tan lejos. Pero con la pregunta que te voy a hacer, ¿dónde queda el atambor? ¿Dónde queda el tambor? ¿Dónde queda la tamborada? A partir de los relatos que tú estás contando, que tú dices que has estudiado junto con Francisco Peñalver, Curro Peñalver, sí. ¿Dónde quedan en la historia las de 1876, en aquel disgusto que el alcalde tomó? Bueno, y hubo otras circunstancias en 1859. En aquella época el gran problema que había eran las leyes. Las leyes eran muy restrictivas. Bueno, el primer Código Civil español me parece que es de 1880 y poco, pero aquellas leyes eran tremendamente restrictivas y el alcalde o el vicario, Diego Ibáñez,
Lo único que tenían que hacer era cumplir con la reglamentación vigente, pues había un momento en que decían las leyes aquellas de mitad del siglo XIX que las procesiones tenían que hacerse dentro de las iglesias. Por supuesto, las leyes de asociación y reunión eran tremendamente restrictivas y para colmo Francisco de Paula Valcárcel o el mismo Diego Ibáñez habían sido nombrados directamente por la reina Isabel II, tenían que dar cuentas de qué se hacía en las reuniones, qué se hacían en sus celebraciones, en sus fiestas. No podía haber una asociación de personas campando a sus anchas y haciendo lo que quisieran. Es decir, eso hay que entenderlo en el contexto histórico del momento. Pero estamos hablando de una población como la de Yin, que entonces tendría muy 6.000 habitantes. Eso iba a decir, muy poquitos habitantes. Sí, la población de Yin realmente creció exponencialmente a raíz de la llegada del tren. Es decir, hacia 1862, que es cuando se aprueba que venga el tren aquí, no llegaban a 100.000 habitantes, y a principios del siglo XX había el triple de población, había más de 18.000 habitantes, es decir, creció exponencialmente Ellín en ese momento. Hasta ese momento, pues Ellín era un pueblo que había crecido muy despacio, muy lentamente, incluso decreció, en el siglo XVII decreció. En el momento que estamos hablando había sobre 700 habitantes en la época antes de ir a la guerra, y luego tenemos en las alcabalas de 1585 tenemos menos habitantes que 15 años antes, claro. Por eso había tantas viudas, tiene su explicación. Se fueron a la guerra y murieron muchas personas de allí y de los pueblos comarcanos. Así es, esa es la explicación. Antonio, la información que presentáis, esta información de Cristóbal Lozano, de los libros de la historia de entonces, ¿la habéis contrastado? ¿Está contrastada con otras historias? Por supuesto, respecto a los tratados militares, eso no hay ni trampa ni cartón. Son de la época, y cuando trabajan los tratados militares, nosotros hemos investigado todas las referencias posibles que hay a tambor. Entonces, una referencia que dice, con soldados, con los tambores se hacen los soldados y con los soldados se hace la guerra. Eso es evidentísimo, son referencias, son tratados de la época que los hemos leído de arriba abajo para poder trabajarlos. Respecto a la historia del doctor Cristóbal Lozano, pues nos hemos ido a las fuentes de la época, nos hemos ido a Antonio de Carnicero, nos hemos ido a los movimientos de tropas de Flandes cuando se rebelan los holandeses en 1567, y hemos ido a los historiadores del momento y efectivamente nos hemos dado cuenta de que desde Aranjuez a Cartagena, por el camino español, vinieron los bisoños, que eran los reclutas, para embarcarse, para formar las 15 compañías que se iban a ir a la guerra de Flandes, y pasaron por aquí. Es que pasaron por aquí. Vamos también a ir mezclando, porque nos quedan unos minutos. Vamos a hablar de la Semana Santa, sí, de ese momento que también cuentas, pero antes me gustaría saber, ¿estás trabajando? ¿Te has acercado y estás junto a ellos en la Asociación de Peñas de Tamborileros de Semana Santa? Sí. Ahora mismo, el otro día cambiamos los estatutos. Ahora nos llamamos Asociación de Peñas y hemos cambiado la preposición por la conjunción, para que haya tamborileros individuales. Y aparte de eso, hemos cambiado nuestros Asociación de Peñas y de tamborileros de la Semana Santa de Ellín. Vale. Y aparte de eso, entre los objetivos de la asociación hemos incluido un punto nuevo, porque nobleza obliga. Una tamborada, que es patrimonio cultural inmaterial de la humanidad, tiene la obligación, desde nuestro punto de vista de la asociación, de estudiar, de trabajar, de investigar y de divulgar la historia del tambor desde sus orígenes. Antonio, eso es lo que estamos haciendo. Tú que has sido una persona que has viajado mucho, has vivido en distintos países, eres observador, porque eso lo estás demostrando aquí, eres músico. Además eres catedrático de música, sí, pero además eres observador. ¿Cómo se lleva fuera de nuestras fronteras el tener una fiesta internacional y patrimonio inmaterial de la humanidad? A la primera cuestión, a la primera observación que has hecho, efectivamente, a mí me gusta oír o ver todo lo que el mundo ve o todo lo que el mundo oye, pero pensar lo que nadie piensa. Entonces, a mí me gusta mucho darle la vuelta a las cosas. ¿Buscas el entresijo? Por supuesto. No me quedo con lo primero que escucho o veo y me conformo, no. ¿Tiene todo entresijo? Por supuesto que tiene todo entresijo. Hay muchas claves ocultas que, cuando se reflexiona sobre ellas, encuentran informaciones y descubres contenidos maravillosos. Y a la hora de contar y de presentar, ¿cuesta trabajo el presentar algo con lo que sabes
que vas a romper con lo que está estipulado? Como por ejemplo lo que estamos hablando. Bueno, yo presento datos objetivos. Y quien pueda que, como dice José Mota, pues que me lo iguale. Si yo presento 300 o 400 documentos, aunque sea 20, si tú quieres igualarme y me presentas otros 20, pues entonces dialogamos como historiadores y entre los dos hacemos una síntesis, 2 tesis, antítesis, tesis, pues vamos a hacer una síntesis. Lo que no puede ser es que si yo presento 30, 40, 50, 200 documentos, por argumentos de autoridad me digas, no, pues eso no es así porque lo digo yo. Porque entonces yo te digo, igualamelo. Simplemente, no quiero que me lo superes, igualamelo. Yo no he oído críticas. ¿Tú has oído críticas a tu exposición? No. A tu exposición, que me perdone Curro, a vuestra exposición. Sí. Es que estoy diciendo tú porque estás aquí. A nuestro trabajo a comunal vuestra exposición. Y de investigación, no hemos oído nada. Es más, todo lo contrario. Hay bastantes personas que ya nos han dicho, por favor, ¿cuándo vais a editar el libro? Y no solamente en Ellín, sino fuera de Ellín, sobre todo el mundo de la música, el mundo de la historia, de las recreaciones militares, porque en cuanto han descubierto un toque original de Felipe II han dicho, por Dios, en Ellín lo han descubierto. Claro, si son patrimonio cultural e inmaterial de la humanidad en el tambor, ¿cómo no van a ser ellos la punta de lanza que rompa con toda la ignorancia que ha habido en el tambor? Y nos han dicho, por favor, queremos que colaboréis con nuestras recreaciones históricas. De hecho, la asociación vamos a ir en los días 2, 3 y 4 de junio a una recreación histórica gigantesca que va a haber en Yecla, con más de 600 personas de distintos países. Esos tamborileros que hemos visto son de Yecla, Sí, ¿verdad? son de Yecla. Y nos estamos haciendo hasta los trajes rigurosísimos, copiados de lo que nos dicen los cronistas de aquella guerra, de 1570. Exactamente igual, con los mismos colores, los mismos diseños. Y están esperándonos con las puertas abiertas. Para ellos esto ha sido un soplo de aire fresco, el que se haya descubierto un toque nuevo. Es algo extraordinario. Por eso vinieron, porque no solamente a tocar, sino venían un poco a figonear, a ver qué dicen estas gentes de Ellín. Y cuando vieron lo que estábamos haciendo, dijeron, os queremos aquí ya. Os queremos en junio, ¿por qué no venís? Al día siguiente ya me estaba llamando el que organiza ese acto en Yecla diciendo, ¿y por qué no venís? ¿Y por qué no os hacéis trajes? ¿Y por qué no venís con los tambores? ¿Y por qué no venís con el toque nuestro? Porque ya lo saben que es el toque nuestro de llamar en caja de Felipe II y de Carlos V. ¿Por qué no lo hacemos aquí? ¿Y por qué no venimos todos los tambores de España de distintos sitios y abrimos esa recreación histórica con este toque? Para que se sepa, para que se conozca, para que las personas que vengan de otros países digan, tenemos un toque de la época de los tercios, de la infantería española del siglo XVI y que sigue vivo gracias a las gentes de Ellín. Eso es lo que está pasando, Antonio, ni más ni menos que eso. Hay una referencia, porque ahora lo que estás contando algo similar a unas jornadas de exaltación del tambor, donde nos reunimos. Bueno, pero esas jornadas son de la Semana Santa. Esto es de la historia de España. Es por la introducción de la pregunta que te voy a hacer. Sí. En las jornadas de exaltación son 23 pueblos los que nos reunimos, los que hablamos de tambor, tocamos tambor, somos muy parecidos, pero a la vez siempre distintos. El Bajo Aragón, no sé si es cabezón en la historia, no sé si son cabezones, y que me disculpen los historiadores, no sé si son cabezones aquellas personas que quieren romper con la unidad que hay en Ellín en cuanto al tambor, pero ellos dicen que fueron antes que Ellín, ellos dicen que son muy potentes, que eran muy potentes en los mismos años que tú estás presentando. El Bajo Aragón... ellos dicen años anteriores, están hablando de la Edad Media, pero yo digo una cosa, en la Edad Media había pianos de cola. Antonio, ¿había pianos de cola en la Edad Media? No. Pues tampoco había tambores porque no se habían inventado. Decir que había un tambor en la Edad Media es como decir que había una guitarra eléctrica. Entonces es que no tiene sentido. ¿Qué hay más al sur del Polo Sur? Pues nada. Pues, afirmaciones extraordinarias necesitan pruebas extraordinarias, que es lo que estamos haciendo nosotros. Si tú me afirmas que había un tambor en la Edad Media, demuéstramelo. Pero no con una pueblecica o dos, sino con decenas de pruebas. Y si no, pues nos callamos. Respecto al Bajo Aragón, bueno, todo esto tiene como punto de partida a los franciscanos. Los franciscanos son los que crean el modelo de Calvario. Tuvimos la inmensa suerte de que empezó en el reino de Murcia, Lorca y después Ellín. En 1610 ya teníamos hecha la ermita número 12 del Vía Crucis. Vamos a hablar, lo siguiente vamos a hablar de ello, sí. Ya lo teníamos hecho. Y entonces, evidentemente, los franciscanos, que aquí hubo un centro de estudios superiores
de rango universitario, hubo gente extraordinariamente inteligente aquí, hubo teólogos, y con las disposiciones que venían de Roma. ¿Todo eso en el convento? Sí, claro. Fíjate, Antonio, que cuando se desamortiza el convento en 1835, todavía quedaban más de 1530 libros allí, y ya se habían ido los franciscanos y se habían dejado, como digo yo, pues los tebeos, los libros que no le interesa a nadie, y se dejaron 1500 libros. Pues ¿qué debió de haber allí en la época hasta más gloriosa de mayor desarrollo, que es el siglo XVII, finales del siglo XVI? ¿Qué tuvo que haber allí? Yo lo veo y me lo imagino como la biblioteca del Nombre de la Rosa, con especialistas, con eruditos en la vida de Duns Scoto, que era un franciscano importantísimo en la Edad Media. Encuentro a personas entre libros, además, según las constituciones franciscanas, todos los jueves tenían obligatoriamente que hacer un debate intelectual sobre filosofía y teología. Si es fiesta, muy bien, pues se pasa al día siguiente, pero el debate, nadie se libra de tenernos un debate los jueves de filosofía y de teología. Fue un crisol de cultura, un crisol de ideas. No lo sabemos, se perdió cuando se desamortizó, desgraciadamente. Y ya pues no hablamos nada la riqueza inmensa que llegó a tener aquel convento en el siglo XVIII. Eso lo hablaremos otro día. Yo estoy descubriendo, gracias a nuestra punta de lanza en el tambor, indirectamente nos está viendo toda la historia de Jaén, la está envolviendo la historia de Jaén, y por supuesto que al envolver toda esa historia de Jaén también se envuelve la Semana Santa. Vamos rápidamente a la Semana Santa, Antonio, que nos quedan 10 minutos. ¿Qué fidelidad tiene con la historia, tiene con la realidad, tiene con lo que se pudo vivir hace más de 2000 años con Jesucristo en el Gólgota aquel? ¿Qué fidelidad tiene nuestro Calvario con aquello, con la historia? Ya no por imagen, sino por la propia historia. Pues el Calvario es una recreación física real de los mismos pasos que hay en el Calvario de Jerusalén. Es más, en 1585, Fray Adriacomo Delfo, que era un franciscano, porque los franciscanos custodiaban los santos lugares, hace una recreación de los pasos de nuestro Señor Jesucristo desde el pretorio hasta el Calvario. Y entonces se da cuenta que hay 1321 pasos. Y entonces, a partir de lo que nos dicen las Sagradas Escrituras, el Nuevo Testamento, va reconstruyendo paso por paso la pasión de nuestro Señor Jesucristo. O mejor dicho, la vía del dolor, que me perdonen los telespectadores, la vía del dolor de Jesucristo, desde el pretorio hasta que es crucificado. Y establece 12 estaciones o 12 pasos. Esas 12 estaciones o 12 pasos las tenemos en Hellín, hechas a escala real. Es decir, me tomé la molestia un día de medir los pasos que hay desde la estación número 1 hasta donde está ahora la estación número 14. En aquella época eran 12, porque en el siglo XVIII hubo 2 nuevas. Por eso había 3 ermitas en Hellín que se ven en las fotografías antiguas, pero generalmente había... actualmente solamente hay una. Es una recreación exacta. La historia exacta de que el Calvario de Hellín sí está a la misma distancia. Exacta, la he medido, real, exacta. Además, ya se preocupó el padre Fray Alonso Vargas, cuando vino allí hacia 1603, en que se midiese y que se hiciese una reproducción exacta con lo que decían los franciscanos de tierra, de los santos lugares. Avanzamos. Sí. Calvario, Semana Santa. La Semana Santa también en Hellín, muy querida, muy viva y muy concurrida. ¿De dónde procede? ¿De aquellos tiempos? La Semana Santa, tal y como la entendemos los hellinenses o los hellineros, es la Semana Santa del Concilio del Trento, de la nueva liturgia romana reformada del Concilio de Trento. Eso no significa que no hubiese celebraciones de Semana Santa anteriores al Concilio de Trento, pero eran de otra forma. Básicamente consistían en autos sacramentales, en obras de teatro que se escenificaban en los templos o en las plazas que estaban alrededor de los templos. Es otra manera. Pero lo que nosotros entendemos de la Semana Santa, de procesiones detrás de una cruz, al principio con disciplinantes, luego lo que nosotros llamamos cofrades, más tarde los nazarenos, todo es intríngulis, es a raíz del Concilio de Trento, porque la diócesis de Cartagena tuvo unos obispos valiosísimos que recibieron directamente órdenes de los papas, como San Pío V, como Gregorio XIII,
como Sixto V, como Clemente VIII, que les decían al obispo de Cartagena, de la diócesis de Cartagena, qué se tenía que hacer en todas las vicarías. Y entonces era una orden, diríamos, jerárquica, del Papa al obispo y del obispo a los vicarios. Es más, los mismos obispos hacían sínodos donde reunían a las personas notables de la Iglesia y les daban las instrucciones, las redactaban. De hecho, en un documento valiosísimo en los sinodales de Cartagena de 1583, ahí aparece la firma del vicario de Llín, de Francisco Rodríguez, vicario de Llín, debajo de la firma ni más ni menos que del obispo, que había recibido las órdenes directas del Papa. Hay un exponente que quiero que tú me digas si puede ser fiel en el reflejo a lo que estás hablando, a lo que estás contando, y también de paso quiero hablar de una imagen, que además es una imagen, valga la redundancia, muy especial para los sellineros. Ese exponente fiel a lo que estás contando puede ser el Vía Crucis que celebra la Cofradía del Rosario el lunes santo en las calles. No, era el Viernes Santo, era el Viernes Santo. Yo digo ahora lunes santo para que la gente sepa de qué estamos hablando. Que se hace o se realizaba en las mismas calles que hoy existen alrededor del santuario. No, el Vía Crucis franciscano se hacía el Viernes Santo, porque además así lo dice Fray Juan de Zamora, que escribe en 1603 sobre cómo debe hacerse el nuevo ritual romano, y ahí habla de las procesiones del Viernes Santo, de los días de tinieblas, del jueves, Viernes Santo. Hemos reconstruido perfectamente cómo era una procesión de Viernes Santo de 1604, por ejemplo, porque está narrada, lo sabemos perfectamente. Sabemos hasta el ritual, las palabras en latín que se decían para empezar la procesión, sabemos los cánticos, los himnos, el Vexila Regis, el O Cruz Fidelis, están puestos en los libros, está exactamente lo que tenían que hacer, está escrito, está perfectamente documentado. Todo esto, así empezó. Todo esto, el primer Vía Crucis fue el del Viernes Santo. Todo esto, ¿dónde se puede ver? ¿Dónde se puede visitar? ¿Dónde se puede conocer? Por supuesto, cuando editemos nuestro libro, que está ya prácticamente estamos terminando el primer tomo, que es Tambor, Ellín, Semana Santa, siglos XV y XVI. Después de la Semana Santa voy a empezar ya a buscar el patrocinio para editarlo. Todas las personas de Ellín, todas las personas de España, todos los estudiosos del fenómeno religioso de la cristiandad podrán ver no solamente lo que es la manera de ser la Semana Santa de Ellín, sino que eso sirve por extensión para que veamos cómo es la Semana Santa del Concilio de Trento en toda la cristiandad y cómo es la Semana Santa franciscana en todas las provincias seráficas de San Francisco de toda la cristiandad. Es decir, nuestra información no es una información que solamente se circunscribe exclusivamente a Ellín, que va pues desde los puertos romanos de Iso hasta el Polope. No, hemos hecho lo contrario, hemos pensado de manera global y toda esa manera global de pensar lo hemos aplicado a Ellín. Con lo cual nuestra información es información relevante, no solamente para Ellín, no solamente para los pueblos comarcanos, no solamente para la antigua diócesis de Cartagena, no solamente para el antiguo imperio español, sino para toda la cristiandad. Es lo que estamos haciendo, porque los documentos que estamos consultando son los documentos originales de los papas, de los obispos de nuestra diócesis, para poder reconstruirlo todo. Hemos ido a lo grande, a lo general. Antonio, hemos pensado a lo grande. La patrona de Ellín, la Virgen del Rosario. Nuestra Señora del Rosario. ¿Es predominante en toda la historia de la Semana Santa de Ellín? Por supuesto. Esa es otra aventura que estamos haciendo y que en su momento escribiremos un libro de la Cofradía del Rosario desde sus orígenes. Me hablabas, antes de entrar en cámara, me hablabas también de la presencia de algún tambor cercano. Hombre, porque Nuestra Señora del Rosario es simplemente la vocación de la Batalla de Lepanto. ¿Por qué te crees que celebramos el primer domingo de octubre nuestra feria? Porque es cuando se celebra desde la época del Papa Sixto V la vocación a Lepanto. Nosotros cada vez que estamos celebrando Nuestra Señora del Rosario el primer domingo de octubre, estamos celebrando la batalla de Lepanto, porque además así lo dijo un papa, y desde entonces lo estamos haciendo. Es más, Antonio, es más, telespectadores, ya tenemos documentos fehacientes de que la cofradía de Nuestra Señora del Rosario existía en Ellín en 1603, y otros indirectos que estamos investigando que nos hablan de la cofradía del Rosario en 1564, porque la cofradía del Rosario se reconvierte después de la batalla de Lepanto en la cofradía de Nuestra Señora del Rosario, y en Ellín la tenemos desde el momento 1,
Lo que pasa es que los estatutos se perdieron y se refundó en 1537, en enero de 1537 se refundó, pero al final de esos mismos estatutos nos dicen que es que se han perdido los estatutos antiguos y estamos refundándola. O sea, la Cofradía de Nuestra Señora del Rosario existe desde Lepanto hasta hoy. Hoy es, ¿qué es? ¿10 de febrero? Pues 10 de febrero de 2023, ininterrumpidamente. Es una cofradía de pedigrí, es una cofradía de las más importantes de España. Es más, estamos leyendo documentación según la cual gente tan importante como Rafael Melchor de Macanaz se llevó la advocación de Nuestra Señora del Rosario a Salamanca y a Madrid. Así que fíjense ustedes si somos importantes como cofradía de Nuestra Señora del Rosario. Estamos reconstruyendo todas las bulas de los papas que nos concedieron para visitar, como por ejemplo el otro día, el 2 de febrero. Hay una bula, si se visita la ermita en las condiciones que el Papa nos dice, recibes una indulgencia. Están vivas esas indulgencias, se las pregunté el otro día a unos amigos míos sacerdotes y me dijeron, mientras que no se diga lo contrario, esas indulgencias están vivas. Es decir, tenemos una historia, una tradición extraordinaria en torno a la Virgen del Rosario de Llín, o mejor dicho, de Nuestra Señora del Rosario. Claro que está viva. ¿Y por qué hay tambores en ese grabado que te he mandado de principios del siglo XVII? Pues porque es la Virgen de Lepanto. Antonio, televisión tiene dos caras muy opuestas totalmente. Una es lo malo que tiene, que tenemos el tiempo limitado. La buena es que, bueno, en ese tiempo limitado conocemos cosas nuevas e interesantes como las que estás contando. Tiempo habrá para ir conociendo poquito a poco, más todavía. Te agradecemos tu presencia aquí esta noche. Gracias siempre a vosotros y a ustedes, los telespectadores, por ser tan amables de escuchar a este hombre del pelo largo. Bueno, pues nos veremos en más ocasiones a lo largo de la Cuaresma y de Semana Santa, ¿te parece, no? Por supuesto, Antonio, a vuestra disposición. Un placer. Muchísimas enorme. Gracias por haber venido. De nada, hasta otra. Señoras y señores, que nos marchamos ya en este primer especial, en un principio de Semana Santa por nuestra parte, oiga, que empiezan en Cuaresma, pero nosotros ya le hemos empezado. La hemos empezado de cara a ustedes, trabajando, pues como siempre, la trabajamos todo el año. También es verdad que ahora en principio está todo muy tranquilo, es una balsa de aceite lo que se va conociendo, viviendo hacia la Semana Santa 2023, a excepción de la cofradía, Real Cofradía y Hermandad de Nazarenos de nuestro Padre Jesús de la Misericordia, Jesús del Gran Poder y Nuestra Señora del Dolor, que están celebrando su 75 aniversario y de qué forma lo están haciendo. De verdad, sabemos que ustedes están al tanto de todo, pero nosotros desde aquí les queremos felicitar porque han preparado, nos están presentando distintos eventos de mucha calidad, de mucho interés y que realmente les está costando muchísimo el prepararlo, pero lo están consiguiendo. Y por la parte que nos toca y de este que les habla, yo los quiero felicitar porque todo está resultando con un agrado enorme. Antonio, eres músico. El otro día escuchamos, no sé si estuviste o no, en el concierto de la banda. He visto el vídeo, sí. De la banda. Yo es que tengo un problema en el cine Victoria, lo amo mucho, pero es tan incómodo para mis lesiones de espalda que no puedo permanecer. De hecho, cuando he ido al cine últimamente me he tenido que levantar y me he tenido que ir. Vale. Pero para eso está Televisión Ellín, para poder grabarlo y los que no podemos ir, verlo. Banda Tejera. Sí, la estuve escuchando. Con qué sutileza tocan. Yo no quiero, ni se me ocurrirá a mí desmerecer a nadie. Yo soy un enamorado de todos aquellos que toquéis un instrumento y soy un enamorado, por ejemplo, de la Unión Musical Santa Cecilia. Siempre me animo muchísimo con ellos. Ellos son profesionales, pero y cuando se profesionaliza la música el nivel sube a otro estrato, por decirlo de alguna manera. Es decir, si tú eres aficionado, pues siempre vas a ser aficionado y vas a tocar como aficionado, pero cuando ya eres profesional, la exigencia es mucho mayor. Y el nivel técnico es mucho mayor y puedes hacer como intérprete lo que el director requiere que tú hagas. Es decir, él te transmite las órdenes y tú haces exactamente lo que él quiere que toques. Entonces, así, cuando tienes un buen director... O sea, hay una conexión total. Por supuesto, es lo más democrático que existe, la música, porque todo el mundo tiene su papel y todo el mundo importa, y nadie es más importante que otro en una interpretación musical.
Y si tienes un buen director que sabe qué quiere hacer, qué quiere transmitir, qué quiere tocar, qué quiere hacer con las emociones, y tiene músicos profesionales, pues los resultados son fantásticos. Entonces se nota, cuando viene una banda profesional, se nota. Yo no quiero desmerecer a las bandas aficionadas, entre otras cosas porque Jin es mucho más pequeño que las grandes capitales, para nada. Pero se nota ese salto cualitativo. Además quien enjuicia, quien da categorías, son personas superiores a nosotros en los conocimientos. Pero yo te voy a decir una cosa, Antonio. El otro día, cuando fue el acto de presentación de esa magnífica pintura de Fernando, o del el logo aquel tan bonito del 75 aniversario, cuando terminaron me dijeron el speaker, y me dijo Fernando y la chica Dorado, me acuerdo que se llamaba Dorado de apellido, sí. Irene creo que era, Dorado, me decía: Antonio, no sabíamos que podía sonar tan bonita una marcha procesional de estilo sevillano en un cuarteto. Dice, esto no lo habíamos oído nunca. Dice, nos ha gustado mucho. Yo me sentía tremendamente orgulloso. Decía, mira, nosotros en Hellín, un pueblecito de 30.000 habitantes, que unos sevillanos de la gran tradición de los 600.000 habitantes de la Semana Santa del Oro de América, nos digan que les ha gustado mucho lo que hacemos nosotros modestamente en Hellín. Y dije, se ve que en Hellín sabemos hacer las cosas mejor de lo que pensamos. Lo que tenemos que hacer es venderlas. Sí. Por eso compren la revista de Semana Santa del Tambor, ya que hablamos de vender Semana Santa. Venga, Antonio, pues muchísimas gracias. Gracias. Antonio, siempre a ti. Señoras y señores, que nos marchamos, nos volvemos a ver el viernes que viene con más noticias, con más invitados de Semana Santa. Buenas noches.